Era que pudiéramos ir a la escritura, al libro de Lamentaciones, capítulo 3, a partir del versículo 19. Lamentaciones, capítulo 3, a partir del verso 19. Amén. Como todos conocemos, o la mayoría quizás, el libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías. Y la palabra realmente lo dice, lamentaciones. El profeta Jeremías se conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Jeremías pasó, como podríamos decir, en Niágara en bicicleta. Jeremías pasó lo suyo, tuvo sus momentos de sufrimiento, pero dentro de todos esos momentos y esas vivencias que él tuvo, él escribió este libro de Lamentaciones. Y uno de estos versículos tiene que ver mucho con lo que vamos a compartir en esta mañana. Y es el aprender en nuestras vidas a esperar en Dios. Esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios, esperar en sus promesas, esperar en su tiempo no es fácil, pero en el esperar está la bendición. Cuando uno escucha, ¿verdad?, expresiones como por ejemplo esta expresión que dice el que espera desespera, ¿verdad? El que espera desespera. Pero hay una realidad, cuando miramos la escritura nos damos cuenta que todos aquellos que supieron esperar en su momento obtuvieron la bendición. Pero si usted se desespera, podemos tomar decisiones muy equivocadas. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, usted sabe que en nuestras vidas las decisiones son diarias, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tomar decisiones siempre guiados por el Señor y entendiendo su voluntad y sus propósitos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tomo decisiones apresuradas o a la ligera y no son guiadas por el Señor, puede haber consecuencias terribles. Por ejemplo, cuando miramos la Escritura, nos damos cuenta de la historia del pueblo de Israel. Hoy en día, Israel vive un conflicto terrible por una mala decisión. Por una decisión apresurada, Israel ha vivido, está viviendo y vivirá situaciones de conflicto terribles. ¿Por qué? Porque a Abraham, Dios le prometió que le iba a dar un hijo de la promesa. Sabemos que la promesa tardó alrededor de 25 años. Pero justo poco tiempo antes de que esta promesa fuera una realidad, vino un ofrecimiento de parte de su esposa. Y le dijo, llégate a mi criada. Llégate a mi criada y dame un hijo de mi criada. Abraham obedeció a su esposa, tomó la decisión y hasta el día de hoy esto es un problema. Porque Ismael, los descendientes de Ismael, dicen que la tierra es de ellos. Y los descendientes de Isaac son los verdaderos poseedores de la propiedad. Pero ellos dicen que la tierra es de ellos. Y en ese conflicto llevan años y llevarán años, pero todo por una mala decisión. Por apresurarse en el tiempo de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender en nuestra vida, a afinar los oídos, a afinar nuestras decisiones, a saber lo que vamos a decidir en nuestras vidas para que nos vaya siempre bien.
Usted no ha escuchado el versículo que dice que los que son guiados por el Señor, gloria a Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender en nuestra vida a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces podremos tomar las decisiones correctas. Y quisiera que pudiéramos leer estos versículos de Lamentaciones 3, a partir del 19. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo, calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Cuando miramos este escrito del profeta Jeremías, él dice, en el verso 21, dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Yo he vivido este momento o este tipo de situaciones, la he vivido unas cuantas veces en mi vida. Justo cuando la bendición de Dios está por llegar, y lo hablamos también hoy en la mañana, yo y Rafael, yo sé que no es coincidencia, sino es Dios mismo confirmando su revelación. Cuando la bendición de Dios está por llegar a nuestras vidas, ¿qué sucede? Vienen ofrecimientos. Siempre van a venir ofrecimientos, siempre van a venir decisiones que tomar. Siempre van a venir otro tipo de decisiones para alejarnos o distraernos de aquella bendición que Dios nos quiere dar. Por ejemplo, esto mismo de Abraham. Abraham justo casi estaba por llegar la promesa de su hijo. Y justo en ese momento llegó el ofrecimiento de Agar, de Sara. Llégate a mi criada y dame un hijo. Cuando Saúl estuvo persiguiendo a David, ¿cuántos conocen la historia de David y Saúl? Poco tiempo antes de que Dios pusiera a David como rey, porque ya Dios lo había ungido como rey, pero pasó un periodo de tiempo para que pudiera ejercer directamente como rey, sucedió algo en una cueva. David tuvo al rey Saúl en su mano para poder matarlo. Y todos sus soldados decían: Dios te lo puso en las manos para que lo mataras. Pero qué bueno que David, conociendo a Dios, conociendo quién era el Señor, él sabía que él no podía matar al ungido del Señor. Porque si él tomaba la decisión de matar a Saúl,
Es verdad que iba a ser librado del peor enemigo, pero no era la voluntad de Dios. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué hizo David en ese momento? No lo mató, sino le cortó el borde de su manto. Uno tiene que, a veces hay situaciones que llegan a nuestras vidas, decisiones. Y hay que saber tomar, hermanos, las decisiones correctas, guiados por el Señor. No nos podemos guiar por las circunstancias. Porque las circunstancias casi siempre nos van a apuntar a desobedecer al Señor. Cuando miramos la vida de Abraham, y la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Cuando miramos su vida nos damos cuenta que era un hombre de fe tremendo. Pero en este paso se equivocó en la decisión. Cuando miramos el pueblo de Israel, y estos son ejemplos que les voy poniendo para que nos demos cuenta cómo funcionan las estrategias del enemigo en contra de nuestra vida. El pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra, ¿verdad? Y un buen día, mientras ellos conquistaban, llegaron a su campamento unos hombres con ropas viejas, con un saco lleno de panes viejos, con unos zapatos medio rotos, y le dijeron una gran mentira a Josué. Le dijeron: nosotros somos un pueblo que vivimos muy lejos, que estamos muy lejos de aquí, y queremos hacer alianzas con ustedes. Pero fíjense que la próxima ciudad que iban a conquistar era la ciudad de estas personas. Pero Josué, sin consultar a Dios, hizo una alianza con estas personas. Le dijo que hacían una promesa de no destruirlos. ¿Guiado por qué? Por sus propias decisiones, por sus emociones. Y esto es algo que tenemos que aprender en nuestra vida como cristianos, a controlar nuestras emociones. Porque las emociones son las que nos pueden meter en un problema grande. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Usted no sabe que nosotros aparentemente en nuestros ojos podemos ver algo que sea bueno, legítimamente interesante, pero cuidado, hermano, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Cuando nosotros miramos la vida de Lot, ¿y por qué usted dirá: pastor, usted me está poniendo todo este tipo de ejemplos? Cuando miramos la vida de Lot, la palabra me dice que Lot es sobrino de Abraham y los dos vivían juntos. Tanto los prosperó Dios a todos, a él y a Abraham, que crecieron sus rebaños, tuvieron que tener más pastores, crecieron las ovejas, y dice la Escritura que el alimento ya no era suficiente para los dos. Y la bebida para los animales tampoco. Entonces hubo conflicto, dice la Escritura, entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y Abraham se sentó con su sobrino y le dijo: si tú coges a la mano derecha, yo cogeré a la mano izquierda. Y si tú coges a la mano izquierda, yo cogeré a la mano derecha. ¿Qué hizo Lot? Dice la Escritura que Lot alzó sus ojos a la llanura y vio que era un buen lugar. Pero en esa llanura se encontraba Sodoma y Gomorra. Y Lot fue poniendo sus tiendas, dice la Escritura, hasta que llegó a Sodoma. Sodoma y Gomorra, lugar de corrupción, lugar de prostitución, lugar de corrupción sexual. Un pueblo donde la gente no tenía temor a Dios. Terrible era aquel lugar de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó? Lot
viendo el conflicto que tenía, no tomó en cuenta a Dios, sino que se guió por sus propias emociones. Y al guiarse por sus propias emociones, por lo que aparentemente era bueno y una solución rápida, todos conocen la historia de lo que pasó Lot, ¿no? Su esposa, ¿qué le pasó a su esposa? ¿Se convirtió en qué? En estatua de sal. Los hombres de la ciudad, corruptos, cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, ¿qué quisieron hacer? Violar a los ángeles. Dios destruyó aquella ciudad, producto de la corrupción tan grande que había en esa ciudad. Por eso, hermanos, es importante aplicar esto que hizo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo en el verso 21 y verso 22, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Tenemos que desarrollar en nuestras vidas una correcta comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios debe ser de esta manera. Señor, si es tu voluntad, abre puertas. Y si no, cierra todas las puertas. Pero la sabiduría de tomar la decisión correcta está en esta palabra que dijo el profeta Jeremías. Por lo tanto, esperaré, meditaré, recapacitaré en mi corazón, porque el tiempo es lo que va a hacer que usted y yo tomemos la decisión correcta. Si Abraham hubiera esperado y hubiera confiado en la palabra del Señor 100%, aun cuando el ofrecimiento hubiera venido de su esposa, él le hubiera dicho a su mujer, no lo voy a hacer. Y las decisiones son complicadas, yo lo sé. Yo también soy un ser humano, todos tomamos decisiones. Pero las decisiones o nos bendicen o nos afectan. Cuando miramos la vida de Adán en el Génesis, su esposa también le ofreció que comiera del fruto del árbol. Y él, confiado en eso, comió del fruto. Y trajo consecuencias para él, para su esposa, para su familia y para su descendencia. Porque hasta el día de hoy, todo ser humano experimenta la muerte gracias a la decisión que Adán tomó. Y no estoy diciendo que los ofrecimientos de las esposas sean malos, para nada. Estoy diciendo y refiriendo que tengamos cuidado con aquellos ofrecimientos que vienen de las personas que más cerca están para nosotros. Inclusive a veces a lo mejor pueden venir ofrecimientos de personas que son cristianos, que son un referente de nosotros de fe. Pero tengamos cuidado y pongamos siempre la decisión del Señor primero que la nuestra y que la de nadie. Y yo le voy a explicar por qué. Hay una historia en la Escritura de un profeta joven. Dice la Escritura que era un profeta joven. Dios lo mandó a una ciudad. Y Dios le dijo a este profeta, no vuelvas por donde mismo entraste. No comas ni bebas nada en esta ciudad. Y el profeta fue, hizo lo que Dios le mandó, habló contra el altar, se destruyó. Pero justo cuando él se iba, se le apareció un profeta viejo. Y el profeta viejo le dijo, Dios me habló y me dijo que fueras a mi casa. Y él fue y le hizo caso a este hombre en contra de lo que Dios ya le había dicho. Y él fue a casa del hombre, comió, bebió, y la Escritura dice que cuando salió de allí,
un león le mató. ¿Por qué le mató el león? Porque él no tuvo en cuenta la palabra del Señor, tomó la decisión que bien le parecía y sufrió las consecuencias. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no se contradice. El Señor no contradice su palabra. Por eso si nosotros vemos en la Escritura que dice, no mientas, no debemos hacerle caso a nadie que nos diga, no, es una mentirita piadosa. No, es una mentirita blanca. No cojas lo que no es tuyo. Cuando el Señor dice, no cojas lo que no es tuyo, es en todos los sentidos. No cojas lo que no es tuyo. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, nosotros tenemos que aprender en nuestra vida a tomar la decisión guiada por la palabra del Señor. Por eso son los fracasos muchas veces matrimoniales. Por eso son los fracasos muchas veces en las decisiones de negocio. Por eso son muchas veces los fracasos en muchos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos en cuenta lo que Dios nos tenía que decir. Y a veces, aun cuando Dios nos dice no lo hagas, nosotros queremos hacerlo, sin tomar en cuenta las consecuencias. Yo realmente le digo, yo cuando niño conocí al Señor, con 11 años, y yo sé particularmente lo que es que Dios nos dice no hagas esto y hacerlo. Y muchos de los que estamos aquí, yo sé que lo que estoy hablando nos es una realidad. ¿Cuántas veces Dios nos dijo no entres, no vayas por allí? Y al principio intentamos hacerle caso a Dios, pero después el enemigo vino y nos engañó. ¿Y por qué nos engañó? Por la finanza, por el dinero, por la vanagloria de la vida, porque aparentemente era bueno, ¿verdad? Pero qué bueno que a pesar de que tomamos las decisiones incorrectas, Dios nos guardó. Y hoy podemos decir, Señor, te damos gracias, porque en medio de todo, tú nos guardaste. Y ofrecimientos siempre van a venir, hermano. Mire, había un profeta en la Escritura que se llamaba Balaam. Balaam era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Pero llegó un rey llamado Barac y comenzó a tentar a Balaam. Comenzó a tentarlo. Comenzó a tentar a este hombre diciéndole, si quiero que me maldigas a Israel. Fíjese para que usted vea. Nunca coquetee con una mala decisión, porque al final le va a terminar convenciendo. Balac le dijo, maldíceme Israel. Él le dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero él empezó a darle vuelta. Y empezó a darle vuelta. Y empezó a darle vuelta. Y realmente Balaam nunca pudo maldecir a Israel. Pero le dio una estrategia al rey de cómo podía destruirlo. ¿Por qué? Porque el enemigo engañó su corazón con el dinero. Y esto es una cosa complicada. Tenemos que tener mucho cuidado con cada decisión que tomamos, porque nos pueden ayudar o nos pueden afectar. ¿Sabe lo que le dijo este profeta de Dios? Le dijo, la única manera de destruir a Israel es haciéndolo pecar. Coge las mujeres de tu pueblo y páralas desnudas delante de los israelitas. Cuando comiencen a fornicar con las mujeres de tu pueblo, los habrás vencido, porque la ira de Dios se habrá encendido sobre Israel. Y así fue. Usted se puede llegar a pensar o imaginar cómo es posible que un profeta de Dios le dé a un impío una estrategia diabólica de cómo vencer a Israel. Pues esto es real, sucedió.
Por eso la escritura en Apocalipsis tienen algunos que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que venden su vida por 2 pesetas. Que venden sus principios por un plato de lentejas. Que venden su presencia de Dios, el poder de Dios sobre su vida por cualquier cosa. Y nos demuestra la historia que antes de que esto sucediera, ya Balaam tenía una ceguera espiritual terrible. Porque de hecho el ángel se le paró delante con la espada y él venía montado sobre su mula y la mula lo iba empujando contra la pared del puente. Y como la mula le apretaba los pies, le decía, mula. Y la mula le quería mostrar a él que no se podía caminar. Pero dice que en ese momento Dios le permitió a la mula hablar en el idioma que Balaam lo pudiera entender. Le dijo, tú no estás viendo que ahí delante hay un ángel con una espada. ¿Quién era el profeta, hermano? ¿Balaam o la mula? En ese momento la mula fue más profeta que él. Porque la mula vio lo que él no veía. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones equivocadas y no dejamos que Dios obre y nos enseñe las decisiones que tenemos que tomar, ahí son las consecuencias. Y esto demuestra, hermano, que tenemos que aprender en nuestra vida a dejarnos guiar por el Señor. Por eso dice la Biblia, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No hagamos alianzas apresuradas. Esperemos en el tiempo de Dios. Y como dijo el profeta Jeremías, meditaré en mi corazón y esperaré. Si yo no tengo una respuesta de Dios, si yo no tengo una respuesta del Señor que me dice, hazlo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por nuestra cabezonería, recibiremos las consecuencias. Y no es, y fíjate, le voy a decir algo, no es que aquellas personas que se hayan equivocado o hayan sido favorables a estas decisiones fuera cualquier tipo de persona. Eran hombres de Dios. Eran hombres de Dios. Miren, Moisés, el otro día hablamos acerca de Moisés, ¿se acuerdan? En un momento, Moisés estaba frente a la piedra. Estaba con mucho dolor en el corazón, sufrimiento. Tenga cuidado cuando se encuentre en una posición de dolor, de sufrimiento, de malestar, de desánimo, de estar tomando decisiones en esa posición. Cuidado, porque el enemigo siempre va a venir cuando estemos en esa situación a llevarnos a tomar decisiones apresuradas y equivocadas que nos traen consecuencias. Dios le había dicho a Moisés, háblale a la piedra y dile que brote agua. Pero él, por el dolor de su corazón, por toda la carga que traía sobre su vida, ¿qué decisión tomó? No hizo lo que Dios le dijo. Él cogió la vara y le pegó a la piedra. Esa acción de desobedecer, porque a veces uno dice, bueno, realmente el resultado fue el mismo. Salió agua igual. El pueblo necesitaba el agua salió. El resultado fue el mismo. Pero para Dios, cuando Dios nos dice, no hagas esto y yo lo hago, es contado para Dios como desobediencia. Y acuérdense que la Biblia dice que para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó a la piedra. Lo hemos dicho varias veces. El otro día el hermano Mario estuvo por ahí, por el Monte Nebo, donde Dios permitió, hay un monumento allí, para si algún día usted puede ir, donde Dios puso a Moisés y le dijo, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en ella porque no me santificaste delante de los hijos de Israel. Y fíjese, estaba Moisés a un paso de la tierra. Posiblemente esa hubiera sido el último desafío que iba a enfrentar Moisés en el desierto. Es el último desafío posiblemente que iba a enfrentar, pero ese último desafío para llevarle a la gran bendición
allí tomó la decisión equivocada. Por eso, hermano, busquemos a Dios y tomemos las decisiones guiadas. Tenemos que tomar decisiones guiadas por el Señor. Esa decisión le privó a Moisés de entrar a la tierra prometida. Tantos años, a veces nos ponemos a pensar y decimos, Señor, tantos años de trabajo. Porque fíjese, Moisés, Egipto, sale de Egipto 40 años en el desierto. Después de ese tiempo en el desierto, regresa a Egipto. Todo lo que vivió en Egipto, sacó al pueblo. Después de esos 40 años más en el desierto. Y justo por no obedecer a Dios y hacer lo contrario de lo que Dios le había dicho, se pierde entrar a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros, ¿sabe cuál es? El cielo. El cielo es nuestra tierra prometida. Debemos caminar en nuestra vida de tal manera, y estamos viviendo los tiempos del fin, estamos ya pegaditos. Debemos vivir en tal manera que podamos entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es el cielo. Tomemos decisiones correctas, guiadas por el Señor. No se deje llevar por nadie que le diga, necesito una respuesta ya. ¿Usted no ha tenido ese momento? Donde viene alguien y le dice, necesito que me responda ya. Ese tipo de ofrecimiento, cuidado con eso. Usted tiene que decirle, voy a orar por esto y voy a buscar la voluntad de Dios. Si es, bien, y si no, también. Y usted no ve que la persona vuelve y le insiste, le dice, pero mira, esto es sobre todo con las compañías de teléfono, electricidad y todo esto, le dice, pero mira, es que la oferta la tengo para ahora, ya para mañana no estará. Y yo siempre le digo la misma respuesta, señora o caballero, si esto es de Dios, para mí será. Y si no, adiós. Porque no debemos tomar decisiones apresuradas ni a la ligera. Ni haga yugo desigual con los incrédulos. Ni aún en el reino de Dios usted puede hacer un yugo con nadie si Dios no se lo dice. Porque pueden ser consecuencias. Por eso la enseñanza de esta mañana les dejo este versículo. ¿Qué dice este versículo? 21. De Jeremías de Lamentaciones capítulo 3, verso 21. Y siempre el enemigo viene con el mismo disfraz. Si no tomas la decisión, vas a perder. Si no aprovechas la oportunidad, vas a perder y te vas a quedar sin nada. Mire lo que dijo Jeremías en el 21 y 22, y esta es la conclusión. Dice, en esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Y miren lo que dice el 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto es lo que tienes que decirle a todo el que te venga o a toda mentira que el enemigo intenta ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón. Si Dios nos ha traído hasta aquí por su misericordia, ¿por qué no seguirá llevándonos más allá? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Usted tiene un Dios fiel? Amén. Quiere decir que su economía no depende de usted, depende de la fidelidad de Dios. Su prosperidad no depende de usted, depende de la fidelidad y la misericordia de Dios que se establece cada mañana sobre sus hijos. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Así que si somos cristianos, somos seguidores del Señor, no te dejes llevar por los temores, no te dejes llevar por las malas decisiones, no te dejes que nadie te apresure, porque la misericordia de Dios sobre tu vida cada día se establece.
No vas a vivir pasando hambre, ni mendigando, ni ninguna de estas situaciones. No le creas al enemigo. Créele a Dios y toma las decisiones guiadas por el Señor. Amén. Quisiera que pudiéramos orar.